Vamos a partir del programa anterior a construir ahora los métodos de Euler mejorado y el método de Runge-Kutta correspondientes. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a copiar entonces el programa que ya se había hecho, que incluye el cálculo del error, y vamos a obtener ahora una modificación. De hecho, voy a dejar ejecutado este problema con un error de tamaño .05, la h, y para que ustedes puedan ver y podamos comparar posteriormente pues la bondad de los métodos siguientes. Muy bien, pues ya copié el programa, entonces vamos a ponerlo acá ahora. Ahí está, vamos a cambiarle el nombre, entonces este se llamará EulerMeg. ¿Sí? Y los únicos cambios que vamos a hacer pues, son en realidad el conjunto de fórmulas, ¿no? Entonces hemos visto que, bueno, pues aquí se requiere una serie de cálculos, entonces particularmente los incrementos K1 y K2 pues tendrán que ser introducidos, entonces aquí podremos H por, aquí deberíamos de colocar F, después esto es para el punto inicial, entonces se colocaría X, Y. ¿No? Y eso nos da una aproximación que es basada en el método de Euler. Después de hacer esto, pues lo que tendremos que hacer es volver a calcular ahora el K2, que es el valor corregido para el punto final. Entonces, bueno, al ser el punto final, evaluaremos esta función, que es igual a la pendiente, en el punto x más h. Después haremos lo correspondiente con la y. Entonces, como una primera aproximación, bueno, utilizamos el método de Euler, de manera que entonces aquí sumamos K1, que es el valor previo que habíamos obtenido. Y por último, bueno, pues lo que hacemos es, como dicta este método, promediamos los valores de K1 con K2. Ok, y entonces, pues tendríamos ya estas tres fórmulas implementadas. Podemos colocar ahora nuestros valores nuevos de variables aquí, K1, K2, y ya tendremos esto listo, ¿no? Habrá que hacer lo mismo para la sección en donde se calcula la mejor aproximación para después establecer el error, ¿no? Y ya habíamos visto que los únicos cambios que hay que hacer, pues es corregir el valor de la h, dado que se ha tomado una h más pequeña. Lo hacemos aquí y aquí, en estos tres lugares. Y con eso tendremos básicamente ya el método de Euler mejorado. Muy bien, ven, como ven es muy sencillo, vamos a probarlo. Entonces voy a ejecutarlo aquí y entonces vamos a copiar el ejemplo que teníamos en la sección previa. Voy a copiar este ejercicio, solamente la única diferencia pues va a ser que no lo voy a ejecutar ahora con el método de Euler, sino que comparativamente pues lo que vamos a hacer es ahora utilizar el programa de Euler mejorado. Vamos a poder ver la diferencia puesto que el error debe de ser menor. Bueno, lo voy a ejecutar y bueno, pues ustedes pueden ver ahora cómo se ha reducido el error. Prácticamente aquí es muy pequeña solo en esta zona, eso quiere decir que aquí hay una pequeña variación en relación al valor correcto del gráfico. Y esta sería la misma ejecución que habíamos hecho, pero ahora para el método de Euler mejorado. Y bueno, de la misma manera podríamos proceder para poder hacer el método de Runge-Kutta, introduciendo ahora el conjunto de fórmulas correspondientes. Entonces en este caso, para el método de Runge-Kutta cambiamos el nombre. Y bueno, K1 sigue siendo el punto inicial, K2 sería el punto intermedio para el caso de Runge-Kutta. Y tendríamos entonces aquí h entre 2, la mitad también del paso obtenido mediante la aproximación del método de Euler K1. Después hay que introducir otros dos valores que serían K3 y K4. Voy a hacer una copia aquí para que sea un poco más rápido. Entonces aquí pondríamos K3. Bueno, aquí esto lo evaluaríamos también en el punto medio. La corrección correspondiente con el valor anterior de K2. Entonces también es en el punto medio. Y finalmente pues el K4, que corresponde al punto final. Entonces aquí sí avanzamos h unidades y también avanzamos k3 unidades, que es la aproximación previa calculada con la pendiente del punto medio. Muy bien, y después, bueno, pues modificamos la manera de hacer este promedio. Recuerden que en el caso del método de Runge-Kutta se hace un promedio que es ponderado, en donde incluye el doble de peso para los puntos centrales y un peso unitario para los puntos extremos. Entonces sería algo así. Y por último, bueno, pues claro, hay que hacer la división entre 6, que es la suma de los pesos. Y ponemos también nuevamente nuestras variables K3 y K4 en esta zona. ¿Sí? Y bueno, ya para concluir el programa, copiamos esto que acabamos de modificar, lo insertamos aquí para establecer una aproximación mucho más precisa. Y simplemente hacemos los cambios habituales, que es cambiar la h por la doble h, que es una h mucho más pequeña, en todos aquellos lugares donde sea necesario, ¿no? Entonces fueron básicamente 3 cambios y 3 cambios por acá, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente sería esto, y bueno, también está HH, perdón. Entonces hemos cambiado ya las fórmulas, así que ya tenemos listo nuestro programa de Runge-Kutta. Básicamente la estructura, como vieron, pues es la misma. Si yo probara ahora el programa justamente
utilizando el mismo ejemplo, pues lo que espero es todavía un error menor, ¿no? Vean cómo he colocado aquí una h pues, relativamente grande, en donde para el método de Euler, pues lo que obtengo es finalmente un valor bastante, vamos, considerable para el error en la parte inicial, y ahora queremos hacerlo justamente en la parte final. Muy bien, bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces Euler Meg en este caso, y vamos a usar ahora Rongecuta. Entonces ponemos aquí Rongecuta, es la única diferencia en la ejecución. Lo voy a correr, ¿sí? Y ahora lo que verán es que prácticamente ya no podemos ver el error. Vean cómo entonces el método de Rongecuta resulta ser mucho mejor en precisión que el método de Euler mejorado, a su vez que este es mejor que el método de Euler que se vio inicialmente, ¿no? Lo pueden ver justamente comparando los tres errores. Inclusive, bueno, podríamos obtener, por ejemplo, alguna comparación en este caso. ¿Sí? Si por ejemplo hubiera guardado las soluciones en la variable sol1, por ejemplo, lo voy a volver a ejecutar. Ahí está para el método de Euler. En la variable sol2 para el caso del método de Euler mejorado. Entonces vamos a poner aquí sol2. ¿Sí? Voy a hacer las gráficas de diferente color, entonces para que podamos notarlas. Entonces voy a hacer esta en color verde. Entonces este sería el caso del método de Euler mejorado. Y finalmente correremos el método de Rongecuta con sol3, en este caso. ¿Sí? Y la misma manera en la que hice la modificación acá arriba. Pondríamos ahora sol3 aquí y vamos a cambiar el color. Vamos a introducir ahora un color, por ejemplo, anaranjado. Y entonces tendríamos ahora sí nuestros tres métodos, de manera que ahora podríamos hacer una representación en un solo gráfico de las tres soluciones. Vamos a verlo aquí abajo. ¿Sí? No voy a calcular ya el error absoluto, porque de hecho ya no quedó, como es la misma variable, pues se fue borrando. Pero sí puedo comparar los tres métodos poniendo sol 1, sol 2 y sol 3. Y bueno, los colores pues ya no los vamos a hacer. Puedo poner los colores aquí o podría hacer un show como gusten. Voy a hacerlo de nuevo aquí. Entonces dije que iba a escoger el azul para el primero, el verde para el segundo y finalmente usamos el color naranja para el tercero de los métodos. Muy bien, algo así, ¿no? Y entonces vamos a ver la ejecución. Entonces ahí podemos ver, vean entonces cómo el color anaranjado debe ser el más preciso, que es el método de Rongecuta, es la curva prácticamente correcta. Después, a una pequeña distancia se encuentra el método de Euler mejorado, que es la curva verde, prácticamente muy similar. Veíamos que para ambos métodos el error es muy pequeño. Y finalmente, de una manera un poco ya más separada, con este error, esta pequeña distancia que existe aquí, es justamente lo que ustedes estaban viendo dentro del error para el método de Euler, ¿no? Esta joroba que se ve en esta gráfica del error absoluto es justamente esta discrepancia existente entre el gráfico prácticamente correcto de método de Rongecuta contra el método de Euler, ¿no? Y bueno, pues con eso hemos entonces probado ya nuestros tres programas, ¿sí? Y podemos resolver entonces ahora ejercicios pues correspondientes a ecuaciones diferenciales de primer orden. Para cerrar esta cápsula, lo que haremos es resolver un ejemplo pues ahora un poco más aplicado. Voy a usar ya solamente el método de Rongecuta, si bien podríamos usar cualquiera de los tres métodos. Entonces vamos a introducir una sección de ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo en donde ahora sí tenga un poco más sentido usar un método numérico. Entonces colocaríamos aquí una sección de ejemplo. Y bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a modificar nuestra ecuación de crecimiento. Entonces voy a copiarla, de hecho, y verán ustedes ahora en qué consiste esta modificación. Muy bien, bueno, pues ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Y lo que vamos a hacer es, ahora vamos a dejar que estas constantes no lo sean. Es decir, vamos a pensar que, por ejemplo, el coeficiente del crecimiento de población depende del tiempo, ¿no? Entonces vamos a introducirlo como una constante que, por ejemplo, dependa del tiempo. Y vamos a modelarlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a introducir una función seno. ¿Sí? Esta función seno va a tener un periodo que vamos a especificar anual. Entonces, bueno, dado que el periodo estaba dado en años, se recuerdan ustedes, pues entonces vamos a asumir que el periodo es 1, entonces lo dividimos, entonces quedaría así, aunque obviamente es como no hacer nada, pero es para que quede explícito ahí la forma de esta función. De manera que, bueno, entonces ahora tendríamos una función periódica, pero lo que quiero es justamente modificarlo de tal manera que, por ejemplo, la gráfica tenga la siguiente característica. Permítanme multiplicar esto por 0.005, que es la mitad del valor que tienen aquí. Y voy a incrementar esto también en 0.005.
¿Sí? A ver, quisiera que antes de empezar, antes de ejecutar cualquier método, voy a eliminar esto de aquí, lo voy a poner abajo, posteriormente lo utilizaremos. Quisiera que graficáramos, por ejemplo, esta función kdt, y vamos a hacer la gráfica en el intervalo. Obviamente es periódica, puedo hacer el intervalo de 0 a, no sé, a 3 años, por ejemplo, para que ustedes vean el comportamiento que tiene. Lo voy a ejecutar. Ahí está. Entonces vean, ¿qué es lo que ocurría? A diferencia del ejemplo previo en donde lo que se tenía era una constante fija, aquí el valor, ese valor que tenía la constante solamente se alcanza en una parte del año, más o menos en la primavera, ¿no? En esta zona. Entonces vamos a pensar que en la primavera es donde hay mayor crecimiento de la población, y esta población, por ejemplo, en la parte del otoño cae prácticamente a cero, después se recupera y entonces es estacional, ¿no? Cada año este ciclo se repite. Entonces ahora esta constante de reproducción, digamos, de crecimiento de la población, pues va a estar cambiando. Vamos a hacer lo mismo con la constante de población máxima que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces este modelo también lo voy a cambiar posteriormente. De hecho, déjame copiar esta función en la parte inferior, puesto que en realidad será abajo donde la voy a utilizar. Y vamos a introducir otra función, cdt. O bueno, o le voy a poner un nombre más claro, n máximo, ¿no? Entonces vamos a suponer que depende también del tiempo. Y bueno, habíamos visto ya que esto es alrededor de 1000. Voy a introducir otro modelo. Este modelo también va a ser estacional, va a tener un periodo de 1, pero ahora vamos a modelarlo con un coseno. Voy a poner aquí coseno. Voy a hacer básicamente lo mismo. Vamos a manejar, por ejemplo, una amplitud de 300 individuos en la población. Y a esto le voy a sumar 700. ¿Sí? De manera que si yo graficara, por ejemplo, ahora KDT y CDT, perdón, en manera conjunta, voy a hacerlo solamente en un intervalo de un año. Podemos ver claramente que esto es periódico justamente en un año. Entonces, vamos a ver cómo se comporta. Perdón, no fue C finalmente, fue Nmax. Ahí está. ¿Sí? Obviamente, bueno, los valores son muy discrepantes. Perdón, cometí aquí el error de hacer la gráfica junta, no tiene sentido. Entonces vamos a graficar por un lado KDT primero y vamos a graficar N máximo por separado, ¿no? Para que ustedes puedan apreciar qué es lo que estaría ocurriendo. Ya hemos visto que bueno, el comportamiento justamente de KDT me habla de esta constante de crecimiento de la población, de manera que por ejemplo es máxima durante la primavera, mínima durante el otoño, mientras que aquí me falló un signo, déjenme corregirlo, esto tiene que ser menos 300, vamos a mantenerlo así, entonces y se invierte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre ahora es, ¿qué pasa con esta población máxima? Esta población máxima alcanza su valor de 1000, pero solamente durante el verano, mientras que en las estaciones cercanas al invierno, pues este valor decae, ¿no? ¿Sí? Prácticamente aquí las condiciones son muy críticas para la población y prácticamente toda la población debería tender a desaparecer. Quizás se podría llegar a recuperar, eso es lo que queremos estudiar, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacer un ejemplo correspondiente, ahora lo que haríamos es, bueno, pues no dejar esto como constante, lo que vamos a establecer es que esto sea entonces lo que antes era la constante, ahora será la función kdt, y en vez de 1000, pues tendremos nuestra función nmax dt. ¿De acuerdo? Y voy a usar el método de rungecuta, lo voy a hacer en 3 años, a un periodo de 3 años, voy a colocar un incremento más pequeño, quiero tener una buena precisión en este caso, y voy a graficar ambas soluciones, incluyendo el error, ¿no? Vamos a hacer las gráficas, voy a hacer la gráfica en color azul, vamos a ejecutarlo y vean lo que ocurre. Entonces vean lo que ocurre, aquí ahora empezamos con 100 individuos, la población aumenta, ¿sí? Se llega a una población de alrededor de unos 700 individuos, llega el invierno, la población decrece, siguiente año llegamos un poco más arriba, prácticamente ya al nivel de 1000, ¿sí? Estamos en 900, la población cae y el tercer año, ¿no? Nuevamente este comportamiento. Si nosotros siguiéramos incrementando el valor del tiempo, por ejemplo a 5 años, pues lo que veríamos es que ya el comportamiento de esta población pues es periódico, ¿no? Vean justamente la forma que tiene, ¿de acuerdo? Si también vean que prácticamente no tenemos un error, o sea que entonces esto está bastante bien calculado, si yo aumentara por ejemplo a 5, pues prácticamente no vería ninguna discrepancia. Ya tendría que poner valores mucho más grandes para empezar a ver diferencias. Vean, prácticamente no tengo un error notable en el cálculo. Voy a regresarlo al valor original que tenía, que era .05, .01. Y bueno, pues tendríamos entonces justamente este comportamiento, ¿no? Y esta pues, es un ejemplo de un problema que es mucho más difícil resolver de manera analítica, pero que podemos modelar fácilmente mediante técnicas numéricas, ¿no? A través de estos métodos muy sencillos para ecuaciones de primer orden. Muchas gracias.